Hola a todos, en este vídeo vamos a comprobar cómo podemos ordenar arrays utilizando su método sort y las particularidades que este tiene. Hemos creado un pequeño ejemplo en su carpeta correspondiente donde hemos definido un par de arrays, uno que tiene cadenas de caracteres y otro que tiene números. Si mostramos este ejemplo en el navegador web, veremos que no hay ningún contenido HTML, pero podemos acceder a los arrays desde la consola de depuración, bien sea números o bien sea nombres. Bien, el método sort es un método que tienen todos los arrays y que nos permite ordenar, siguiendo el criterio que nosotros queramos, el array. Por defecto, el criterio que se sigue es el orden alfabético. Como vemos, se ha modificado el array original y se han ordenado alfabéticamente todos los elementos que tiene el array de nombres. Pero podemos comprobar que el comportamiento, si hacemos lo mismo en el array de números, no es exactamente el mismo, porque se nos ha ordenado tomando los números como si fueran cadenas de caracteres, es decir, no se han ordenado como números. Por otra parte, podría interesarnos seguir un criterio distinto a la hora de ordenar. Por ejemplo, ordenar en orden inverso, o seguir un criterio a la hora de ordenar los elementos si, por ejemplo, fueran un objeto. Es por ello que sort nos permite proporcionar una función que es la que va a determinar cómo se comparan los elementos 2 a 2 en el array. Vamos a comprobarlo. Por una parte, vamos a suponer que queremos ordenar nuestro array de nombres de manera descendente en lugar de manera ascendente. Para ello, vamos a definir nuestra función ordenación nombres y posteriormente invocaremos a nombres.sort pasándole dicha función de ordenación. Dicha función es la que va a usar sort cuando vaya recorriendo el array, siguiendo el algoritmo que sort use, que no nos interesa, pero sabemos que cada vez que compare dos elementos va a utilizar esta función para determinar si los intercambia o no, es decir, cuál es mayor y cuál es menor. Por ello, esta función que nosotros vamos a definir recibe dos parámetros, a y b. Los llamamos a y b, pero podríamos llamarlos elemento 1 y elemento 2 o como quisiéramos. La función de ordenación devuelve tres posibles valores que van a determinar si a es mayor, igual o menor que b. Si la función devuelve un valor negativo, el que sea, significa que a es menor que b, con lo cual no se van a intercambiar. Si el valor es 0, significa que a es igual que b, con lo cual tampoco se intercambiarán. Y si el valor es positivo, significa que a es mayor que b, con lo cual los elementos sí se intercambian. Podemos ver cómo, por ejemplo, si se intercambian dos números, sort usa la función que retorna a menos b. Es decir, si el primer número es menor que el segundo número, se devuelve un negativo y no se intercambian. Pero si el primer número es mayor que el segundo, se devuelve un positivo y se intercambia. Sin embargo, a la hora de comparar arrays, vamos a tener que seguir un criterio, a la hora de comparar cadenas de caracteres, seguimos un criterio algo distinto. Es decir, vamos a comparar y decir que si a es igual a b, devolveremos 0, pero si son distintos, vamos a distinguir si a es mayor que b, devolveremos 1, pero en caso contrario devolveremos menos 1.
Bien, esta función ordenaría siguiendo el mismo criterio ascendente. Si en lugar de ello queremos ordenar siguiendo un criterio descendente, haremos lo contrario. Devolveremos -1 si A es mayor que B. O si nos aclaramos mejor, podemos decir que si A es menor que B, devolvemos 1 y en ese caso intercambiamos. Bien, vamos a comprobar que si en efecto nombres se ha intercambiado siguiendo un criterio descendente. Bueno, volvemos a la array de números, donde habíamos visto que, sin embargo, si hacemos números.sort, sin pasar ninguna función de ordenación, se ordena como si fueran cadenas de caracteres. Por ello vamos a tener que pasar también una función ordenación números. Por cierto, ordenación nombres hubiera sido más adecuado que lo hubiéramos llamado ordenación nombres descendente. Porque por defecto ya se sigue un criterio ascendente. Bien, vamos a ver nuestra función de ordenación de números. Volvemos a pasarle A y B y como vimos, por defecto se devuelve A menos B, pero se está tratando como si fueran cadenas de caracteres. ¿Qué deberíamos de hacer para ordenar números? Pues hacer un parseInt de A menos un parseInt de B. En este caso, comprobamos el array números una vez que ya hemos llamado a sort y como vemos ahora la función de ordenación funciona correctamente. Por contra, si llegamos a querer seguir un criterio descendente, deberíamos de haber hecho sobre esta coma, deberíamos de haber hecho parseInt B menos parseInt A, es decir, lo contrario. Comprobamos y ahora podemos ver que números se ha ordenado siguiendo el criterio contrario.